Entonces, con todos, buenas noches, ya están por aquí todos los participantes del módulo. Así es que les damos la bienvenida a la última sesión del módulo número 4, ejecución contractual. Como ya escucharon a Joana, este módulo culmina el día de hoy, luego tendrán habilitado el examen para poder aprobar el módulo cuarto, que es ejecución contractual, y el día jueves de la próxima semana iniciaremos el quinto módulo, referido más al tema de las contrataciones electrónicas. Vamos a ver manejo de esa plataforma del SEACE, vamos a hablar un poco del cuaderno electrónico de obra que ahora se está utilizando. Vamos a ver también temas respecto a inscripción del RNP, inscripción en el RNA, certificación de funcionarios, etc. Finalmente, el día de hoy, entonces, chicos, vamos a concluir esta sesión del módulo de ejecución contractual. Ya la clase anterior y esta, estamos viendo los módulos finales respecto de lo que sucede en una ejecución contractual. Hemos visto a lo largo de todo este módulo cómo es que luego de que la entidad y el contratista suscriben un contrato, pueden suceder diversas situaciones en el marco de la ejecución contractual que van a ameritar, por ejemplo, modificaciones contractuales, como ampliaciones de plazo, reducciones, ampliaciones, en el caso de obras adicionales. Si es que vamos a ver también qué pasa cuando existen incumplimientos, y en este caso esos incumplimientos pueden generar la aplicación de penalidades, ¿cierto? Sabemos y hemos visto los dos tipos de penalidades, la penalidad por mora y otro tipo de penalidades. Hemos visto también que la entidad puede, cuando decida que existe un incumplimiento contractual, resolver el contrato, declarar nulo el contrato, ¿verdad? Realizar los pagos, demorarse en pagos, etc. Todo esto, todas estas situaciones que se van desarrollando o que van sucediendo en la ejecución contractual, puede ameritar de que genere un conflicto entre las partes, es decir, que una de las partes no se encuentre conforme con la decisión de la otra, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Puede haber una controversia, por ejemplo, en la aplicación de una penalidad. La entidad le puede aplicar la entidad y el contratista no está de acuerdo. Eso es una controversia. La entidad le puede ejecutar la garantía y el contratista no está de acuerdo, para eso es una controversia. La entidad puede decidir resolver el contrato. La entidad puede decidir declarar nulo el contrato y el contratista no estar de acuerdo. Podría pasar al revés también. Podría ser que sea el contratista quien resuelva el contrato y le diga a la entidad, ya no quiero continuar, y el contrato está resuelto. La entidad no se puede encontrar conforme con esta decisión del contratista y entonces se habrá producido una controversia. Hemos visto en la clase pasada que esa controversia que surge entre las partes puede ser sometida a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, básicamente a la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas. La clase pasada vimos el primer paso de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que es la conciliación, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a conversar del arbitraje y de la junta de resolución de disputas. Nuevamente, quisiera enfatizar, para que nos quede claro y no existan dudas, lo siguiente. Todo contrato suscrito entre una entidad pública y un contratista bajo el ámbito de aplicación de la norma de contrataciones públicas, es decir, la ley 3022.5 o cualquiera de las que haya estado vigente, ¿sí? Todo contrato, toda controversia que surja dentro de estos contratos, necesariamente se van a poder solucionar solamente en la vía, en este caso, de la conciliación o el arbitraje. ¿Qué quiere decir con ello? Que las partes, que ninguna de las partes puede recurrir al Poder Judicial para solucionar un problema. Por ejemplo, ya ahora ha quedado un poco mucho más clara esta situación. Yo recuerdo allá por los años 2009, 2008, donde estábamos entrando a un cambio del ex-Consucode al OCE, existían todavía las reglas no muy claras respecto de las cláusulas arbitrales.
y se creía que uno debía acudir al Poder Judicial para poder solucionar sus problemas. Es así, por ejemplo, que el contratista, cuando la entidad le estaba debiendo valorizaciones o cuando la entidad le habría resuelto el contrato, etcétera, lo que hacía el contratista era demandar en la vía judicial alguna acción. Evidentemente, las entidades públicas presentaban inmediatamente excepciones de incompetencia, porque vuelvo a señalar que la única vía para poder solucionar las controversias es la conciliación y el arbitraje. Ello se debe a que textualmente la norma de contrataciones señala que las controversias deben solucionarse en la vía de conciliación, arbitraje o la Junta de Resolución de Disputas. He aquí que nace la primera duda o la primera pregunta respecto a que si el arbitraje en la contratación pública es voluntario o es obligatorio. La mayoría de la doctrina señala que el arbitraje es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos de carácter voluntario, es decir, que las partes recurren al arbitraje de manera libre y voluntaria para poder someter sus controversias a un fuero distinto, que es el Poder Judicial. Pero como yo les acabo de explicar, no creo que esa voluntad esté totalmente libre, porque el contratista no puede, o la entidad no pueden elegir irse al Poder Judicial, sino que simplemente deben resolver sus controversias en la conciliación o en el arbitraje. Por lo tanto, no considero que en este caso el arbitraje de la contratación sea un arbitraje libre, sino más bien es un arbitraje ciertamente obligado por las cláusulas que la norma de contrataciones establece en ella, ¿no? Bueno, al margen de esta posición personal y particular, es que todos los contratos, y fíjense que somos país, el único país en América Latina, y si mal no recuerdo, hasta podría atreverme a decir del mundo, donde en su ley de contrataciones públicas obliga literalmente a las partes a que acudan al arbitraje. En otros países ello no sucede. En otros países son las partes quienes deciden voluntariamente irse al arbitraje. En este caso tenemos una norma que data ya de hace mucho tiempo que optó por regular el arbitraje en la norma de contrataciones de manera obligatoria. Recordemos que el arbitraje es una vía o un fuero adicional al fuero jurisdiccional reconocido por la Constitución Política del Perú de manera abierta. Es decir, si nosotros, cualquiera de los particulares, decidiera, por ejemplo, suscribir un contrato, su compañera Karina y su compañera Iván deciden suscribir un contrato de alquiler o cualquier tipo de naturaleza del derecho privado. Podrían suscribir un contrato y dentro de las cláusulas, ellos de manera libre podrían decir, oye Iván, ¿qué te parece si nosotros sometemos nuestra jurisdicción a la jurisdicción del arbitraje? ¿Qué te parece si nosotros tenemos algún problema, en lugar de irnos a perder tiempo en el Poder Judicial, que nos va a demorar 10 años para que resuelvan una controversia, ¿por qué no mejor nos sometemos al fuero arbitral? Entonces Karina e Iván podrán decir, sí, tiene razón, ¿para qué vamos? Nosotros creemos que no va a haber problemas, pero en el caso que se presentaran, los vamos a resolver en el fuero arbitral. Eso es totalmente válido porque las voluntades de las partes así lo están decidiendo, ¿sí? Pero es porque ambos están manifestando su expresa voluntad y así hacerlo. Vuelvo a insistir que en el contrato de la administración pública no hay otra opción. Se tiene que necesariamente hacer un arbitraje. Con esta introducción, espero entonces que haya quedado claro la posición que tenemos respecto del arbitraje. Bien, entonces vamos a mencionar en las láminas ya que tenemos para poder estudiarlas, tenemos pues que la solución de controversias durante la ejecución contractual se van a poder, en este caso, solucionar a través de estos tres mecanismos: la conciliación, la Junta de Resolución de Disputas y el arbitraje. Bien,
En el caso del arbitraje, no se olviden chicos, si tienen alguna consulta, por favor me la hacen inmediatamente. En el caso del arbitraje, es importante que conozcan que tenemos una norma general en el caso del arbitraje. Me refiero al decreto legislativo, es el 1117, me parece, si mal no recuerdo, que establece que se trata de la Ley General de Arbitraje. En esta Ley General de Arbitraje se establecen algunas normas de carácter general que son de aplicación supletoria a lo que establezca la Ley de Contrataciones. Es decir, la Ley de Contrataciones regula a través de su articulado el tema del arbitraje, pero también nos vamos a someter a lo que establezca la Ley General de Arbitraje. En este caso, el arbitraje se entiende que puede ser nacional y de derecho. ¿A qué me refiero nacional y de derecho? A que se van a aplicar normas nacionales para poder resolverlo. Y de derecho, porque vamos a aplicar justamente esas normas, esas diversas leyes que existen para poder resolver. Es nacional y de derecho. También puede ser un arbitraje internacional, es decir, donde existan la presencia de otros países, y de conciencia, que en este caso un arbitraje de conciencia implica que los árbitros van a resolver el conflicto de acuerdo a lo que consideren correcto. No se van a basar en las normas, es decir, no se van a basar en el derecho, sino es que se van a basar en la conciencia de sus actos, ¿ya? Pero ese arbitraje en la contratación pública no está permitido. El único arbitraje permitido en la contratación pública es el de derecho, es decir, aquel arbitraje que se fundamenta en normas. Adicionalmente al arbitraje, podemos mencionar que hay dos tipos de arbitraje, el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. ¿Cuál es la diferencia entre el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc? En realidad, la diferencia radica en la institución arbitral que va a administrar el arbitraje. En un arbitraje institucional, quien administra el arbitraje es una institución arbitral, valga la redundancia. Mientras que en un arbitraje ad hoc no existe una institución arbitral que respalde a ese árbitro. Pero sin embargo, también, tanto en el arbitraje institucional como en el arbitraje ad hoc, existen tribunales arbitrales o árbitros únicos. Lo único que los va a diferenciar, vuelvo a insistir, es que el arbitraje institucional será respaldado por una institución arbitral, mientras que el arbitraje ad hoc, su mismo nombre lo dice, es un tribunal que en este caso va a tener también una secretaría arbitral, pero no necesita una institución arbitral que respalde sus actuaciones. Este es un arbitraje, el arbitraje ad hoc, que ha sido en los últimos tiempos considerado la oveja negra del arbitraje, ¿no? Ustedes se acordarán hace poco los escandalosos temas que hubieron respecto de los grandes arbitrajes que se habrían producido y cuyo resultado habría sido en contra del Estado peruano. Incluso estos temas del arbitraje pues llevaron a que muchos árbitros de reconocida trayectoria hayan sido involucrados en procesos penales de cohecho, de peculado, de organización criminal, etcétera, ¿no? Y que hayan sido investigados. El asunto está en que, en realidad, después de estas situaciones, el legislador creyó por conveniente echarle la culpa a alguien. Ustedes saben que cuando las cosas están mal, lo más fácil es hallar un responsable, ¿no es cierto? Entonces dijeron, lo que está mal es el arbitraje ad hoc. Ya no debe existir el arbitraje ad hoc. Solamente debemos quedarnos con el arbitraje institucional, es decir, aquel arbitraje regulado por una institución arbitral. Déjenme decirles que desde mi punto de vista, para mí, los dos tipos de arbitrajes son perfectamente válidos y buenos cuando las partes así lo deseen. Y que más bien el arbitraje institucional generaría algunos costos mayores que los que se pueden generar en un arbitraje ad hoc. ¿Por qué? Porque en una institución arbitral se están cancelando casos también a la institución arbitral, ¿verdad? Mientras que en un arbitraje ad hoc es probable que los costos sean menores. En relación a los costos también hay que mencionar que ya el
OCE, a través de sus directivas y normas pertinentes, ha regulado el tema de las tablas o de las tarifas para el caso de los arbitrajes ad hoc. Es decir, que ningún arbitraje ad hoc podrá, en este caso, o que algún tribunal arbitral o un árbitro único podrá cobrar aranceles mayores a los fijados previamente por el OCE. Bien, entonces, a grandes rasgos, esto es lo que tenemos del arbitraje en contratación pública. Entonces, el arbitraje es nacional y es de derecho, y que puede ser un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc, siendo que en ambos tipos de arbitrajes puede darse la posibilidad de que exista un tribunal arbitral o un árbitro único. En la norma de contrataciones se pretendió, en esta última norma, dejar de lado al arbitraje ad hoc, es decir, excluirlo, porque en la norma de contrataciones señala que solamente se puede recurrir al arbitraje institucional. Sin embargo, no ha sido posible desligarse del todo de un arbitraje ad hoc, habiéndole dejado ciertas casuísticas que sí se va a poder someter al arbitraje ad hoc. Básicamente, en lo que está relacionado a las cuantías, que lo vamos a ver en un momento. Bien, el arbitraje institucional, entonces, como les venía mencionando, es aquel que va a ser organizado y administrado por una institución arbitral que se denomina centro de arbitraje. ¿Conocen ustedes algún centro de arbitraje, alguna institución arbitral? ¿Sí? Para que no se queden dormidos con la explicación, ¿eh? Vayamos participando. Ustedes siempre son muchachos bien activos dentro de la clase. Espero que no se aburran con este tema. A ver, vamos a leer por aquí. Bien, su compañera Joyce dice el Colegio de Ingenieros. Sí, el Colegio de Ingenieros a través de sus diferentes sedes. Hay el Colegio de Ingenieros de la Libertad, el Colegio de Ingenieros de Piura, que por cierto, alguna vez estuve por allí. Tienen ustedes unas instalaciones muy bonitas en el Colegio de Ingenieros de Piura. Las cámaras de comercio, correcto, cualquier cámara de comercio, ¿no es cierto? Los centros de conciliación y arbitraje que hayan sido reconocidos. Perfecto. Esos son entonces los centros de arbitraje que regulan, o que organizan y administran un arbitraje institucional. Entonces, en el caso de los arbitrajes institucionales, las controversias que sean sometidas a esta institución arbitral se van a someter, en este caso, a las reglas que este centro de arbitraje haya establecido. Es decir, los centros de arbitraje tienen sus estatutos, sus reglamentos y sus normas del centro de arbitraje, donde establecen las reglas generales de un proceso arbitral. Entonces, cuando la controversia es sometida a un arbitraje institucional, estas controversias se van a resolver de acuerdo a lo que establecen esos reglamentos del centro de arbitraje correspondiente. ¿Ya? Para acceder al arbitraje de un centro, en este caso de arbitraje específico, las partes deben incluir esa precisión en la cláusula arbitral o convenio arbitral de sus contratos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hemos conversado respecto de la elaboración de los documentos, es decir, de las bases del procedimiento de selección, la entidad está obligada a colocar dentro de sus cláusulas la posibilidad de recurrir a uno u otro centro de arbitraje, y el contratista tiene la posibilidad de poder elegir también a cuál centro de arbitraje se pueden ir. Es decir, podría ser que en el contrato se pacte a qué centro específico van a querer someter sus controversias, pudiendo ser la Cámara de Comercio de determinado departamento, el Colegio de Ingenieros, cualquiera sea su sede, etc. ¿Ya? El problema viene cuando las partes dicen, vamos a ir a un arbitraje institucional, pero no mencionan a qué institución arbitral van a recurrir. Y ahí viene un tema de interpretación. Lo que establece la norma es que cuando no se haya establecido a qué institución arbitral debe ir, entonces van a tener que recurrir a cualquiera. ¿Pero cuál? Al que decida la parte que está iniciando el arbitraje, ¿no? Esa será
la institución arbitral que le corresponde. A ver. Bien, ¿cuáles son las ventajas que nosotros podríamos encontrar en un arbitraje institucional? Y como les repito, ¿no? Aquí se ha creado una corriente de que si el arbitraje institucional es bueno y el arbitraje ad hoc es malo. O sea, yo no comparto mucho esta teoría de que el arbitraje institucional sea totalmente bueno y que el arbitraje ad hoc sea totalmente malo. Yo considero que el arbitraje, sea institucional o ad hoc, es lo que sus árbitros son. Los árbitros van a decidir cómo es que ese arbitraje se va, en todo caso, a desarrollar. Si va a ser un arbitraje desarrollado dentro del ámbito de la norma de contrataciones, dentro de las normas que se van a aplicar, o si será un arbitraje pues incorrecto o con las faltas que pudiese tener. ¿Cuáles son las ventajas que se generan o que se tienen de recurrir a un arbitraje institucional? La ventaja es que se tiene el respaldo de una institución, de un centro de arbitraje, como los acaba de mencionar su compañera. Imagínense, ¿no? Tener el respaldo del Colegio de Ingenieros o tener el respaldo de la Cámara de Comercio. Es decir, saber a dónde voy a presentar mis escritos, saber a dónde voy a de repente enviar una carta para pedir cierta información. Esa es una de las ventajas del arbitraje institucional, porque en el arbitraje ad hoc, vuelvo a repetir, no hay una institución arbitral. Y lo único que el tribunal o el árbitro único va a designar es un secretario, y ese secretario pues podrá decir, ¿sabes qué? El lugar del arbitraje va a ser esta oficina de acá. Pero ¿qué pasa si la oficina luego de pronto se mudó, ya no los puedes encontrar, etc.? Justamente allí viene el gran problema de los arbitrajes ad hoc, porque en muchos arbitrajes ad hoc, las direcciones o los centros o los lugares a donde debían remitir los documentos eran oficinas que a veces luego eran variadas o modificadas sin el aviso pertinente. Vamos a imaginar, nosotros llevamos un arbitraje, ¿ya? Y después de aquí de 2 años, yo quiero sacar la copia del laudo arbitral porque no la tengo, o quiero sacar la copia de alguna resolución porque no la tengo y quiero hacer un trámite en la vía judicial o no sé, en otra instancia. ¿Qué es lo que debería hacer? Recurrir a la secretaría para poder pedir la copia de esa resolución. En un arbitraje institucional, yo voy a saber dónde está la Cámara, ¿no es cierto? Porque la Cámara siempre va a existir, el Colegio de Ingenieros de igual forma. Entonces tendré a quién recurrir para poder pedirle esos documentos. En cambio, en un arbitraje ad hoc, podría ser que yo, ¿y ahora dónde le pido? ¿A quién le pido? Fue hace 2 años. A ver, voy a enviar el documento a la Secretaría Arbitral y de pronto la Secretaría Arbitral se mudó, se mandó a mudar, ya no tiene ahí su oficina, nadie sabe de él, nadie pregunta por él, etc. Entonces, va a ser un poco más difícil que se pueda, en este caso, tener un respaldo de la documentación. No siempre pasa, ¿no? Pero esos son los riesgos. En un arbitraje institucional también tenemos que el centro de arbitraje al que se recurra normalmente tiene una prestigiosa lista de árbitros para poder brindar el servicio de solución de controversias en este caso, en el marco de la norma de contrataciones públicas, ¿no? Pero esta prestigiosa lista también la podemos encontrar en la lista de, por ejemplo, el Registro Nacional de Árbitros, ¿no es cierto? Pero lo que establece en esta lámina, en todo caso, lo que queremos establecer es que una ventaja es que tú como proveedor o como entidad pública vas a tener el respaldo de que el centro de arbitraje te diga, mira, esta es mi lista de árbitros que evidentemente han pasado por un filtro, yo los he calificado para poder registrarlos y forman parte de mi nómina de árbitros. De cualquiera de ellos, tú puedes escoger un árbitro para la solución de tus controversias. Esa es otra de las ventajas, entonces, de un arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc, no, porque simplemente la parte tendrá que escoger, tendrá que ver quién va a ser su árbitro, no tiene una lista que lo respalde y, en todo caso, iniciar su arbitraje. En el caso del arbitraje institucional también, es que los arbitrajes institucionales
tienen pues una infraestructura moderna, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba la infraestructura del Colegio de Ingenieros, las cámaras son las que están mejor habilitadas en todo caso para los procesos arbitrales, y en Lima pues hay una serie de centros arbitrales que realmente tienen una infraestructura moderna y que incluso ahora, en esta actualidad, están ofreciendo los arbitrajes virtuales, ¿no? De forma tal que las audiencias y el desarrollo de las actividades del proceso arbitral se desarrollen con normalidad a través de los mecanismos, en este caso, de informáticos, tecnológicos, que permitan una conexión entre las partes. Eso es lo que te garantiza y eso es lo que te ofrece un arbitraje institucional. Bien, en el caso del arbitraje ad hoc, entonces, a diferencia de lo que hemos establecido en el arbitraje institucional, en el arbitraje ad hoc es el mismo, en este caso, este arbitraje es administrado y organizado por los propios árbitros, porque no existe un reglamento arbitral, como lo estábamos mencionando, que sí existe en el arbitraje institucional. Son estos árbitros, entonces, los que van a establecer, y las partes, las que van a establecer las reglas del procedimiento para el procedimiento de arbitraje que se va a llevar. En el arbitraje ad hoc, se puede someter a un arbitraje ad hoc todas las controversias que deriven de contratos por montos iguales o menores a 5 millones de soles. Es decir, si tengo un contrato cuyo monto es mayor a 5 millones de soles, solamente podré recurrir a un arbitraje institucional. En cambio, si tengo un arbitraje o un contrato, perdón, que sea por un monto igual o menor a 5 millones de soles, será decisión de las partes si acuden a un arbitraje institucional o a un arbitraje ad hoc. Eso es posibilidad de las partes de poder decidirlo. Entonces, por eso es que les decía que a pesar del intento de haber desaparecido el arbitraje ad hoc, aún se ha dejado su presencia para aquellos contratos, aquellas controversias cuyos montos de contratos sean iguales o menores a 5 millones de soles. ¿Ya? Para acceder al arbitraje, en este caso ad hoc, lo que debe suceder es que la parte que está interesada en querer iniciar un arbitraje debe enviar a la otra parte una solicitud de inicio de arbitraje por escrito, según lo establecido en el reglamento de la ley de contratación. En cambio, en un arbitraje institucional, ¿cómo empieza un arbitraje en una institución arbitral? Empieza más ordenadito, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte que quiere iniciar un arbitraje la que recurre, por ejemplo, a la Cámara de Comercio o al colegio y en este caso decide iniciar un arbitraje y solamente presenta una solicitud, así como en la conciliación, ¿se acuerdan que les expliqué? Presenta una solicitud de inicio de arbitraje y es el centro de arbitraje quien se va a encargar de notificar, ¿ya? Notificar a la otra parte para que también en un plazo de 5 días o lo que establezca su reglamento, presente, en este caso, la designación de su árbitro. Una vez que los árbitros se hayan designado por las partes, los dos tienen que designar a un presidente de un tribunal arbitral. Cuando se haya designado ya el presidente del tribunal arbitral, se llamará a la primera audiencia o a la primera acta de instalación, se denomina a la audiencia de instalación, para que recién allí se fijen o se establezcan las reglas arbitrales y luego se presente la demanda arbitral, ¿ya? Mientras que en un arbitraje ad hoc, el arbitraje se va a iniciar, vuelvo a repetir, directamente entre las partes, sin la presencia de una institución arbitral. Vamos a leer las preguntas de sus compañeros y luego continuamos con la exposición. Su compañero pregunta, es decir, su compañera Joyce pregunta, es decir, ¿se puede escoger un arbitraje ad hoc o un institucional si es que es menor o igual a 5 millones? Correcto, Joyce. Puedes escoger siempre y cuando el contrato no sea mayor a 5 millones de soles, ¿ya? Esa es la posibilidad. Ahora leemos la consulta de su compañero Neisser.
El ad hoc es lo mismo que ad honorem, no Neisser, ad honorem significa gratis, ¿no es cierto? Y en el arbitraje nada es gratis, el arbitraje es costoso. El ad hoc significa que ha sido creado solo para determinado momento, o sea que prácticamente pues, solamente tendrá vigencia pues, para determinado proceso arbitral. A ver, vamos a leer la otra pregunta. Que dice, en un arbitraje institucional, ¿el mismo centro de arbitraje escoge el tribunal o árbitro único? ¿Cómo se determina? Bien, Joyce, en un arbitraje institucional, los árbitros lo eligen las partes. O sea, tanto en un arbitraje institucional como en un arbitraje ad hoc, la elección de los árbitros corresponde a las partes. Eso también es otra igualdad que existe en el tipo de arbitraje. Por eso les decía, va a depender mucho de las partes y de los árbitros. En el arbitraje institucional, por ejemplo, si se trata de un tribunal arbitral, el árbitro que escoge la parte demandante lo elige él y le comunica al centro de arbitraje. Vamos a poner un ejemplo para poder entendernos. Su compañera Joyce es contratista y su compañero segundo es la entidad. Joyce no está contenta con la resolución del contrato y Joyce decide iniciar el arbitraje. Decide para eso recurrir al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de La Libertad. Lo que hace Joyce es decir, oye, bueno, yo quiero iniciar mi arbitraje y quiero designar mi árbitro. Voy a escoger quién va a ser mi árbitro. Voy a escoger, como mi contrato dice que nos vamos a someter a la Cámara de Comercio de la Libertad, voy a revisar en su nómina quiénes son los árbitros a los que podría designar. Entonces, bueno, va a buscar y va a encontrar, uy, acá está la doctora Victoria, yo me acuerdo, yo quiero que la doctora sea mi árbitro, por ejemplo, ¿correcto? Entonces Joyce designa a su árbitro y presenta su documento a la Cámara de Comercio. Ese documento, esa invitación, es trasladada a la entidad para que la entidad también, a través de su compañero segundo, busque de su lista de árbitros un árbitro para que lo designe él y le avisa también a la Cámara y le dice, este es mi árbitro. Una vez que se han designado los árbitros tienen que aceptar. Y no solamente los árbitros. En la Cámara le tiene que avisar a la entidad quién es el árbitro que Joyce ha elegido. Y también le tiene que avisar a Joyce quién es el árbitro que la entidad ha escogido. Vamos a imaginar que Joyce ha elegido a mi persona como su árbitro, como árbitro de parte. Y la entidad dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, porque la doctora Victoria ha llevado procesos de la señora Joyce. Entonces, existe por allí la posibilidad de que ese árbitro no sea imparcial. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Entonces, el árbitro tendrá que decir, sí, pues, tengo que revelar que en efecto, ¿no? He tenido alguna vinculación contractual con dicha persona. Si la otra parte no me acepta, yo ya no puedo ser árbitro, ¿correcto? Y así lo mismo va a pasar con Joyce. Va a tener la posibilidad de poder oponerse al árbitro que haya señalado la entidad. Lo cierto es que una vez que ya ambas partes hayan aceptado a los árbitros de la otra, estos dos árbitros se van a poner de acuerdo y van a conversar, ¿no? Vamos a imaginar que en este caso fui yo, y vamos a imaginar que su compañero segundo ha designado a su compañero Neisser como el árbitro. Yo me pondré en contacto con Neisser y le diré, Neisser, nos han designado como árbitros, nos toca elegir al presidente. Y los dos van a elegir al presidente. Así se conforma el tribunal arbitral. ¿Qué pasa si Neisser y yo no nos ponemos de acuerdo para designar al presidente? Yo le propongo una terna, Neisser no acepta. Neisser me propone una terna y yo no acepto. ¿Qué pasa? Si no contestamos dentro del plazo que nos ha establecido el centro, lo que va a hacer es que el centro mismo tenga que escoger, a falta de acuerdo entre las partes. Escogerá al árbitro que va a ser el presidente y nos va a avisar a nosotros quién va a ser el presidente. Así se conforma un tribunal arbitral.
En el caso de árbitro único, lo que debería pasar es que las partes se pongan de acuerdo. Joyce diga, yo quiero que el árbitro único sea la autoritaria. Y la entidad diga, yo estoy de acuerdo con que el árbitro único sea ella. Pero puede pasar que no estén de acuerdo, ¿no es cierto? Que de repente Joyce proponga, pero que según la entidad diga, no quiero, yo quiero que sea otra persona. Entonces, como no hay acuerdo, en este caso el centro de arbitraje será el que decida el árbitro único y le comunique a las partes quién será el árbitro. ¿Ya? Entonces, vuelvo a, digamos, para resumir, es que las partes son, en esencia, quienes escogen a los árbitros. Solamente a falta de acuerdo de las partes será que el centro de arbitraje que designe al árbitro que corresponde. Bien, ahora leemos aquí la pregunta de su compañero segundo. Cuando es ad hoc, se envía la solicitud a la otra parte, ¿es posible que sea negada? Claro que sí, segundo, es posible que tú le envíes una carta, en este caso, a la entidad y que le digas, ¿sabes qué? Nos corresponde un arbitraje ad hoc, vamos a iniciar un arbitraje y este es mi árbitro, es lo que tienes que decirle para iniciar un arbitraje ad hoc, ¿ya? Este es mi árbitro, quiero que iniciemos un proceso, estas son más o menos mis controversias, esto es lo que quiero y eso es lo que vamos a iniciar. Él es mi árbitro. Tienes 5 días para que me contestes si estás de acuerdo o no. La entidad puede ser que no haga caso, ¿ya? Y no te conteste. Entonces, lo que tienes que hacer en ese caso es acudir al OCE para que sea el OCE quien designe de manera residual el árbitro. Si es que es un tribunal arbitral, el OCE va a designar al árbitro de la entidad, porque es la que se está negando. Y vamos a seguir el mismo procedimiento. Una vez que existan 2 árbitros, esos 2 árbitros tendrán que designar al presidente del tribunal arbitral. ¿Correcto? Y en el caso de que sea árbitro único, si su compañero segundo le ha pedido a la entidad iniciar el arbitraje ad hoc y la entidad se ha negado, tendrá que pedirle al OCE que designe de manera residual al árbitro único para iniciar el proceso arbitral. ¿Ya? Su compañero segundo me dice, no responder es diferente a negarse. Ok, segundo, sí, en efecto, no responder es diferente a negarse. Pero ante cualquiera de las circunstancias va a pasar lo que te estoy indicando. Ya sea que se niegue, o sea, me refiero a que conteste diciendo no quiero, o que simplemente no responda. Las 2 situaciones se van a tomar como una negativa de no querer iniciar un arbitraje y por lo tanto la parte que está iniciando tendrá habilitado el derecho de recurrir al OCE para que sea el OCE quien designe residualmente a su árbitro. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Correcto. Entonces, finalmente, ante cualquier respuesta negativa o no respuesta, etcétera, tendrá que solicitarse al OCE la designación residual. Bien. También tenemos en la norma de contrataciones un arbitraje del famoso de la Dirección de Arbitraje Administrativo. Pero lo vamos a ver en un momentito. En el arbitraje ad hoc, por si acaso, y aquí para mí estas serían las fortalezas más bien del arbitraje ad hoc. En el arbitraje ad hoc, para empezar, como les acabo de explicar, ¿quién participa en la designación residual de los árbitros? Es decir, cuando no se ponen de acuerdo o cuando hay una negativa. ¿Quién designa a los árbitros? A ver, de lo que les acabo de explicar. En un arbitraje ad hoc, ¿quién exactamente, no es cierto? Y en un arbitraje institucional, ¿quién lo hace? ¿Quién designa al árbitro en caso no nos pongamos de acuerdo? En un arbitraje institucional, ¿quién designaría al arbitraje? Correcto. El centro de arbitraje, la misma institución arbitral. Las partes lo hacen igual para el participante con nombre administrador, que no veo su nombre. Las partes igual van a elegir en el ad hoc o en el institucional,
Lo que yo estoy preguntando es, a falta de acuerdo, ¿ya? O a falta o por la negativa de una de las partes, en el caso del arbitraje ad hoc, quien designa residualmente es el OCE, mientras que en el caso de un arbitraje institucional, a falta de acuerdo, quien designa es una institución arbitral. Entonces aquí hay una fortaleza del arbitraje ad hoc, porque va a ser el mismo OCE quien va a designar al árbitro, ¿cierto? Bien. Otra participación que tiene el OCE en los arbitrajes ad hoc es que va a resolver el tema de las recusaciones que se presenten contra los árbitros. Recuerdan que les acabo de poner el ejemplo de que su compañera Joyce me había elegido como árbitro y que la entidad no quería que yo sea el árbitro porque creía que había un tema parcializado con su compañera. Cuando sucede eso, la otra parte puede presentar lo que se denomina como una recusación. Es decir, yo no estoy de acuerdo con ese árbitro porque no cumple con de repente con las calificaciones que debe tener para ser árbitro, o porque tengo miedo, porque tengo riesgo de que su parcialidad no sea la correcta, ¿cierto? Es decir, no sea una persona imparcial. En el caso de un arbitraje institucional, la recusación la va a resolver la institución arbitral. En el caso del arbitraje ad hoc, la recusación la va a resolver el OCE. ¿Ya? Entonces, miren, prácticamente el OCE va a ser como que la institución arbitral del arbitraje ad hoc, ¿cierto? Porque es quien nos va a dar el soporte. Bien. También es interesante, por ejemplo, que en el caso de los arbitrajes ad hoc, las instalaciones del tribunal arbitral se realizan en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Es decir, cualquier arbitraje ad hoc que se inicie debe necesariamente instalarse, ya sea árbitro único o tribunal arbitral, en el OCE. Es decir, el OCE va a facilitar su infraestructura para poder llevar a cabo el acta de instalación donde las partes se van a poner de acuerdo, van a fijar sus reglas procesales del proceso arbitral, van a señalar del arbitraje y a partir de ahí el OCE les dará la venia y les dirá, pueden iniciar su proceso arbitral, iníciese su proceso arbitral. Es entonces a través del OCE que se va a realizar la instalación del tribunal arbitral. ¿Y dónde se desarrolla la instalación del tribunal arbitral de un arbitraje institucional? En el mismo centro institucional o en el mismo centro de arbitraje. Y en el caso de un arbitraje ad hoc, en el OCE. Otra fortaleza, por llamarlo así, del arbitraje ad hoc es que el OCE interviene para la determinación de los gastos arbitrales, ¿ya? Es decir, de conformidad a lo que establece el artículo 237 del reglamento, los arbitrajes ad hoc, para que fijen sus honorarios arbitrales, no pueden de ninguna forma superar los montos que ya previamente se han establecido en el reglamento respecto de los gastos arbitrales. ¿Ya? Entonces también aquí tenemos otra fortaleza porque hay un tope para los montos que deba cobrar el árbitro o el tribunal arbitral, porque eso ya ha sido previamente fijado por el OCE. Y es más, lo que establece la norma es que cualquier pacto respecto de, por ejemplo, la no devolución de los gastos arbitrales se tomará como no pues, ¿ya? ¿A qué me refiero con la renuncia de los gastos arbitrales? Puede ser que yo como árbitro esté conociendo un proceso arbitral y que en el camino diga, oye, ¿sabes qué? Se me ha presentado un trabajo, voy a viajar, ya me voy, no voy a resolver tu caso. Renuncio, ya me voy. ¿Cierto? Puede darse el caso. En el arbitraje ad hoc está plenamente establecido que en ese caso lo que tiene que pasar es que se devuelva, ¿no es cierto?, respecto del monto cancelado hasta las actuaciones arbitrales, ¿ya? Y no podemos pactar, o sea, no podemos poner una cláusula diciendo, oye, por si acaso no va a haber devolución de gastos arbitrales, ¿ya?
Y eso va a ser en todo caso resuelto y regulado por el OCE en el caso de un arbitraje ad hoc. Entonces, como habrán visto con estas 4 fortalezas del arbitraje ad hoc, tenemos también entonces que el arbitraje ad hoc no es malo del todo, porque yo podría entender que en realidad el OCE está haciendo una suerte de institución arbitral para los arbitrajes ad hoc, ¿no es cierto? Bien. Vamos a avanzar con la siguiente lámina. Tenemos aquí, como ven, en el nuevo marco legal, en el arbitraje ad hoc tiene que inscribirse el árbitro en el Registro Nacional de Árbitros Administrados por el OCE. Este procedimiento, para los que estén interesados, para todos los profesionales, no solamente abogados, por si acaso, el arbitraje no solamente es para abogados, los únicos que deben ser abogados es el árbitro único o el presidente del tribunal arbitral. Los demás pueden ser de otra profesión, pueden ser ingenieros, pueden ser administradores, etcétera, que cuenten con las especialidades en la materia en la que se va a resolver. Así es que para todos aquellos profesionales interesados de repente en iniciarse en el mundo del arbitraje, ya en la próxima sesión, en el próximo módulo, vamos a explicar cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder iniciar una labor de arbitraje. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la nueva directiva regula que el árbitro debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros Administrados por el OCE. Y al respecto, déjenme comentarles que hay muchas críticas a este Registro Nacional de Árbitros. Y las críticas mayormente vienen de las personas que tienen mucha trayectoria digamos, en el mundo del arbitraje y que no aceptan, pues, someterse a un procedimiento para inscribirse en un registro, ¿no? Hay profesionales de gran prestigio, sí, de gran trayectoria también, que en todo caso esperan que el OCE o el Registro Nacional de Árbitros les haga una invitación y les diga, ustedes pueden entrar por la puerta grande, sin examen, sin entrevista, pueden entrar a este Registro Nacional de Árbitros porque son las personas, digamos, de mayor trascendencia, de mayor experiencia, etc. Los demás sí deben dar examen y sí deben pagar tasa y sí deben pasar entrevista, ¿no? Eso es lo que más o menos se está cuestionando y se está de repente en estos momentos de la coyuntura observando bastante, ¿ya? Sin embargo, las reglas, así nos parezcan absurdas o si nos parezcan un tanto inconsistentes, deben ser cumplidas. Y lo cierto es que a la fecha, si mal no recuerdo, solamente existimos, me incluyo, algo de no más de 150 árbitros inscritos en el Registro Nacional de Árbitros del OCE, lo cual pues dificulta evidentemente porque la actual directiva señala que las entidades públicas a partir de la fecha, cuando designen un árbitro, este árbitro tendrá que inscribirse o tendrá que estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros. Y vuelvo a repetir que no hay muchos árbitros inscritos en este registro. Hasta el momento, el registro se mantiene, es un registro bastante nuevo, que tiene un examen muy riguroso, entrevista también, y que vamos a esperar pues a ver qué sucede, ¿no? Si es que las fuerzas mayoritarias hacen que ese registro cambie o no, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Bien. En el caso de los secretarios arbitrales, también los secretarios, para el caso de los arbitrajes ad hoc, deben inscribirse en el registro de secretarios arbitrales. ¿Ya? En el caso de los arbitrajes ad hoc, los árbitros se someten al código de ética y en este caso del OCE, o del que está publicado en la misma ley de contrataciones, hay un código de ética para los arbitrajes, ¿ya?
y se someten al código o al consejo de ética también creado para tal fin. En cambio, en el caso de los arbitrajes institucionales, los árbitros se someten al código de ética de los centros institucionales. Recordemos también que hubo un proyecto fracasado, un proyecto inconcluso, que fue de que las instituciones arbitrales se acreditaran ante OCE, que era una suerte de lo que está pasando ahora con los árbitros, ¿no? Que se inscriban primero en el OCE. Evidentemente las instituciones arbitrales de gran prestigio dijeron, ¿y por qué me voy a tener que inscribir? Si yo tengo tantos años de experiencia, yo tengo mi reglamento, yo tengo mi código de ética, yo tengo todo. ¿Por qué me voy a tener que inscribir a los? Finalmente yo creo que ahí sí las fuerzas hicieron mucha más presión y ese proyecto quedó, digamos, inválido, a pesar de que en la norma de contrataciones se estableció que las instituciones arbitrales debían ser acreditadas, ninguna llegó a acreditarse y por lo tanto se desactivó el tema de la acreditación de instituciones arbitrales y hoy ya no tenemos otra vez instituciones arbitrales acreditadas, ¿no? En el caso de la custodia del expediente arbitral, en el caso de los arbitrajes ad hoc, es obligación del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral custodiar el expediente arbitral por un plazo máximo de 10 años desde su tramitación. Es decir, si ustedes fueron designados como árbitros únicos o presidente del tribunal arbitral, su obligación es tener intacto el expediente del tribunal arbitral por el plazo de 10 años. ¿Ya? Bien. Avanzamos. Vamos a cambiar a la siguiente lámina. Ahí está. El proceso arbitral. Aquí, en esta lámina, les voy a explicar lo que ya les venía diciendo de una manera muy breve. A ver, su compañera Joyce pregunta, ¿y qué sucede si un centro de arbitraje pierde el expediente? Bueno, es responsabilidad del centro, ¿no? El centro tendrá que hacer las denuncias, tendrá que ver qué es lo que hace para poder recuperar, tendrá que de repente pedir copias de las resoluciones, armar el expediente, ¿no? Como lo que sucede en el Poder Judicial. Yo les comenté también a ustedes, por ejemplo, que eso puede pasarte al órgano encargado que pueda perder el expediente de contratación, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Lo que tendrías que hacer es recuperar ese expediente, reconstruirlo, ¿no? Al margen de las responsabilidades que se puedan generar, pues, ¿no? Ahora, ¿quién va a sancionar el centro? Nadie, pues, porque el centro no está sometido a nadie, ¿cierto? Correcto. Bien, en el caso del arbitraje ad hoc, entonces, vamos a ver que se empieza de la siguiente manera. El artículo 227 del reglamento establece que el arbitraje ad hoc se inicia, como mencionábamos, con la solicitud del arbitraje que tiene que estar dirigida a la otra parte y que tiene que estar por escrito, ¿cierto? Con la indicación expresa del convenio arbitral, es decir, le tendrá que decir, ese es nuestro contrato, y en la cláusula 10ª se establece literalmente que este es nuestro pacto arbitral, esta es nuestra cláusula arbitral. También tendrá que indicar un pequeño resumen de cuáles son las controversias que está sometiendo a este arbitraje ad hoc que piensa iniciar, así como el nombre de quién es el árbitro que está designando, es decir, la designación de su árbitro, ¿ya? Es la solicitud de a la entidad o al contratista es dirigida ¿a dónde? ¿A dónde tiene que ser dirigida? Díganme ustedes. Si ustedes, a ver, es un arbitraje ad hoc, y yo soy el contratista, yo soy el arbitraje ad hoc, es un arbitraje ad hoc, yo soy el contratista. ¿A dónde tengo que enviar la solicitud de arbitraje? Correcto, segundo, a la entidad, ¿no es cierto? A la entidad. Y si la entidad es la que va a iniciar el arbitraje, ¿a dónde va a enviar la comunicación del inicio del arbitraje? Al contratista, ¿no es cierto? Perfecto. Allí todavía no interviene el OCE para nada. Es la solicitud dirigida a la otra parte.
¿Y a dónde nos vas a notificar? Al domicilio que se haya consignado en el contrato. Eso lo conversamos en la clase anterior. Tiene que notificarse al domicilio que se haya consignado en el contrato. Bien. La parte que recibe esta solicitud de arbitraje, ¿ya? Lo que tiene que hacer es contestar en el plazo de 10 días hábiles, ¿ya? Tiene que contestar y indicando, en este caso, en este documento, quién es su árbitro. Yo acepto también, vamos a iniciar el arbitraje, hay una controversia, este es mi árbitro, ¿correcto? Y le va a indicar quién es su árbitro y también le va a indicar cuál es la posición que él tiene respecto de las controversias que la otra parte ha indicado. Entonces, aquí viene lo que preguntaba su compañero segundo, me parece, ¿no? ¿Qué pasa si hay una negativa? Lo que establece el artículo 228 del reglamento es que la falta de respuesta, ¿ya? O toda oposición formulada, por eso les decía que viene a hacerlo, no es que sea lo mismo, sino es que se van a tratar igual, ya sea la falta de respuesta o toda oposición formulada en contra del arbitraje, no interrumpe el desarrollo del mismo ni los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral o del árbitro único. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si es que no hay respuesta o si es que hay una negativa? Lo que va a pasar es que de conformidad a lo que establece el artículo 232 del reglamento, es que recurran, en este caso, al OCE para la designación residual. Es decir, yo envié a la entidad mi solicitud de inicio del arbitraje. Tiene 10 días para que me conteste. Al 11º día, yo ya tengo habilitado mi derecho para poder ir al OCE y poder solicitar la designación residual. ¿Ya? Muy bien. Luego de ello, luego de esa designación residual, se va a llevar a cabo, en este caso, la instalación del árbitro único o del tribunal arbitral. ¿Y cuál es el plazo para la instalación? Se debe instalar en un plazo no mayor a 20 días desde conocida la aceptación de los árbitros. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos que días, su compañero pregunta, días calendarios, dice. En realidad son días hábiles. Segundo, son días hábiles, ¿correcto? Bien, ya en el arbitraje vamos a contar días hábiles. Solamente acuérdense que en la ejecución contractual los días se computan en días calendarios. En el procedimiento de selección se computan en días hábiles. En la ejecución contractual en días calendarios, salvo que el reglamento establezca una disposición distinta. ¿Ya? En este caso entonces tenemos que se va a instalar el arbitraje o el árbitro único o el tribunal arbitral dentro de los 20 días siguientes a conocida la aceptación de los árbitros. Y luego se procederá a emitir un acta de instalación. Bien, ¿dónde se hacía esta instalación del arbitraje? En el caso 2, ¿en dónde hacemos la instalación? En el OCE. Perfecto. Muy bien, chicos. Ustedes están atentos. ¿Ah? Muy bien. Bien, estas son las fases de un proceso de un arbitraje ad hoc, ¿ya? Más o menos, digamos, resumiéndolas, ¿ya? Primero está la etapa postulatoria, es decir, la etapa postulatoria es aquella etapa donde las partes presentan su demanda arbitral y su contestación arbitral. Luego, existe una audiencia de fijación de puntos controvertidos y en todo caso el AMP es de aceptación de medios, admisión de medios probatorios, ¿ya? En esa audiencia, lo que va a hacer el tribunal arbitral o el árbitro único es decir, admito los medios probatorios y además voy a fijar cuáles son, en este caso, los puntos controvertidos.
Luego hay otra etapa que se entiende que es la etapa probatoria, donde las partes tienen que, en este caso, alegar pruebas, tachar pruebas, ofrecer pruebas, etc. Y luego existe una etapa, en esta etapa, perdón, etapa probatoria, se pueden también dictar algunas audiencias si es que el tribunal arbitral así lo indique o el árbitro único, ¿no? Luego existe una audiencia especial de alegatos, ¿ya? O en este caso presentación de alegatos que se presentan por escritos, y luego una audiencia de informes orales que se le concede a pedido de las partes. Luego de ello, tendrá que emitirse un auto indicando que el arbitraje está listo para resolver y tendrá que emitirse el laudo arbitral, de acuerdo al plazo fijado en las reglas procesales. Los plazos que debe haber en la etapa postulatoria, para los alegatos, para los informes, para la emisión del laudo, etc., estos plazos deben ser fijados en el acta de instalación. Allí debemos poner cuánto plazo vamos a tener para presentar la demanda, cuánto tiempo vamos a tener para presentar alegatos, cuánto tiempo debe haber, etcétera, ¿ya? Todas estas reglas se deben fijar en el acta de instalación del arbitraje. Y luego, igual en un arbitraje ad hoc, al igual que un arbitraje institucional, después de emitido el laudo, se podrá solicitar los pedidos de integración, exclusión, aclaración o rectificación del laudo arbitral que forman parte del laudo, y después de ello se podrá recurrir a través del recurso de anulación del laudo cuando en todo caso se cumplan los requisitos que la norma establece para estos recursos de anulación. En resumen, entonces, así se desarrolla un proceso arbitral ad hoc. Bien, en cuanto al convenio o cláusula arbitral, vamos en este caso a verificar algunos convenios, ¿no? ¿Cuáles son las reglas para determinar el tipo de arbitraje? Es decir, ¿cómo vamos a saber qué tipo de arbitraje nos corresponde? Y la norma ha establecido lo siguiente en el caso de los arbitrajes. La norma establece que cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato, ¿ya? ¿Ok? En todos estos supuestos que los vamos a mencionar, en todos estos supuestos vamos a recurrir al arbitraje institucional. ¿Ante cuál institución? Ante cualquier institución arbitral que la parte decida. Primero, entonces, cuando en el convenio arbitral no se haya incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato. Es decir, en mi contrato, en ninguna parte hemos consignado que las controversias se van a someter a la conciliación y el arbitraje. ¿Qué pasaría entonces? Les pregunto, ¿qué pasa si en un contrato de la administración pública bajo el ámbito de aplicación de la norma de contrataciones, la entidad se olvidó de consignar la cláusula 12ª que establecía las cláusulas arbitrales y no tiene una cláusula arbitral? No hemos dicho nada respecto a lo que pasaría si es que tenemos una controversia. ¿Qué hacemos? No hay cláusula arbitral. ¿A dónde me voy? ¿Al Poder Judicial o qué hago? ¿Qué dicen? Lo que anteriormente se hacía era ir al RNA, pero actualmente la norma establece claramente que cuando no hay una cláusula arbitral, nos vamos a ir de todas maneras a un arbitraje institucional. ¿A dónde? A cualquier institución arbitral, ¿ya? Cuando no se haya establecido un convenio arbitral, cuando hay falta de convenio arbitral. Por especialidad nos vamos a tener que ir a una institución arbitral. También nos vamos a ir a un arbitraje institucional cuando, a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado a qué institución arbitral vamos a ir. Es decir, solamente hemos puesto en el convenio arbitral, el arbitraje será institucional, pero nos olvidamos de decir si nos vamos a ir al Colegio de Ingenieros de la Libertad, o al Colegio de Ingenieros de Piura, o a la Cámara de Comercio, etc. Como no hemos dicho a dónde, podemos ir a cualquiera, pero siempre y cuando sea institucional. También
cuando a pesar de no cumplirse con las condiciones establecidas en el artículo 225, ¿qué es lo que dice el 225? El 225 establece lo del arbitraje ad hoc. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo podemos recurrir a un arbitraje ad hoc? ¿Cuándo podemos recurrir a un arbitraje ad hoc? A ver, los leo. ¿Cuándo podemos recurrir a un arbitraje ad hoc? Perfecto, Víctor. Solamente, muy bien, segundo. Solamente en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a 5 millones de soles. ¿Cierto? Perfecto. Pero ¿qué pasa si nosotros, nuestro contrato es de 5.500.000 y nosotros ponemos en nuestra cláusula arbitral, este arbitraje se va a resolver a través de un arbitraje ad hoc? ¿A qué arbitraje nos vamos? A un arbitraje institucional. ¿A qué institución? A cualquiera, ¿no es cierto? A cualquier institución arbitral. Perfecto. También vamos a ir a un arbitraje institucional cuando el convenio arbitraje, es decir, no se haya dicho expresamente si es que vamos a ir, en este caso, si en este caso vamos a ir a un institucional o a un ad hoc. No hemos dicho nada, solamente hemos dicho, lo vamos a resolver a través de un arbitraje, pero no hemos dicho si es que es institucional o ad hoc. En ese caso, siempre va a ser ad hoc. Pregunta entonces, ¿qué pasa si en un contrato, ahí viene la pregunta, atentos, es un contrato por 4 millones de soles, ¿ya? Y en el contrato hemos puesto una cláusula arbitral que dice, este arbitraje, o sea, las controversias que surjan en este proceso serán resueltos a través de la conciliación y o el arbitraje. Pregunta, ¿qué tipo de arbitraje sería? ¿A qué arbitraje nos vamos? Si tengo esa cláusula y es un contrato de 4 millones de soles. Es lo único que dice mi cláusula. Mi cláusula dice que nos vamos a ir a la conciliación y o al arbitraje. ¿A qué tipo de arbitraje me voy? Muy bien, su compañero segundo dice ad hoc, su compañero Iván dice, Víctor dice institucional, Ana dice ad hoc, Yolanda dice ad hoc, su compañero administrador dice puede ser institucional o ad hoc. Claro, puede ser institucional o ad hoc, pero ya tenemos que la cláusula dice que es un arbitraje nada más. ¿A dónde nos vamos? ¿La regla cuál es? Bien Joyce, bien Víctor, el arbitraje es institucional. ¿Y por qué es institucional? Doctora, nos confunde, ¿no? Me está diciendo que cuando es menos de 5 millones puede ser, en este caso, ad hoc. Puede ser, pero para que sea ad hoc, en la cláusula arbitral debemos textualmente decir que será un arbitraje ad hoc. Si no ponemos que va a ser un arbitraje ad hoc, entonces por defecto nos vamos a ir a un arbitraje institucional. Entiéndase entonces que la regla siempre va a ser institucional. Todo aquello que no se puede establecer va a ir al institucional, ¿ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, también vamos a ir a un institucional cuando en el convenio arbitral se encargue el arbitraje al SNA del OCE, ¿ya? En contravención a lo establecido en la norma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del SNA? El Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, en algún tiempo también el OCE funcionó, llamémoslo así, no el OCE, sino a través de su secretaría o de su sistema nacional, tuvo en algún momento funcionamiento para también tramitar procesos arbitrales. Por eso es que las entidades podían decir, nos sometemos al arbitraje a cargo del OCE. Se entendía entonces que era el Sistema Nacional de Arbitraje y se aplicaban los reglamentos, etc. Este arbitraje del SNA también ha quedado, digamos, minimizado, menos todavía que, o más que el arbitraje ad hoc, porque el caso de la administración del arbitraje del SNA solamente se puede recurrir a ese tipo de arbitraje del OCE para el caso de bienes y servicios, solamente para bienes y servicios, y siempre y cuando sean por montos no mayores a 10 UITs, iguales o menores a 10 UITs. ¿Cuánto está la UIT? 3.000
1.300 creo, ¿no? 1.250. Bien, entonces las 4.300, ahí está, ¿no? 4.300. Entonces, si hablamos de 10 UITs, ¿cuánto estaríamos hablando si hablamos de 10 UITs? Estamos hablando de, perfecto, ¿no es cierto? De 43.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trate de un contrato de bienes o servicios y los montos no superen las 10 UITs, las partes pueden decidir colocar en su cláusula arbitral que va a ser un arbitraje que se encomiende al Sistema Nacional de Arbitraje del OCE. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si en otro tipo de contratos distintos al contrato de bienes y servicios y que sean por montos mayores a las 10 UITs, las partes dicen, no, pero igual yo quiero ir a un arbitraje que administre el OCE? Esa cláusula no es válida y también tendremos que irnos al arbitraje institucional. Y nos vamos a ir al arbitraje institucional cuando se trate de controversias que se desprendan de órdenes de compra o de servicios derivados de acuerdo marco, siempre que no se haya incorporado un convenio arbitral en las mismas. Es decir, si es que yo no he considerado en los contratos de convenio marco una cláusula arbitral, entonces también será un arbitraje institucional, a pesar de que sean por montos pequeños o de bienes y servicios, etcétera, porque no he consignado una cláusula arbitral y por lo tanto el arbitraje se entenderá que es institucional. Dime, Joyce, vamos a leer tu pregunta. ¿Debe estar prevista en el contrato o antes el caso de controversia? Las partes pueden decir. No, Joyce, debe establecerse en el contrato, ¿ya? Debe establecerse en el contrato. Sin perjuicio de ello, a veces las partes, vamos a imaginar que yo en mi contrato puse que es un arbitraje ad hoc, ¿ya? Pero bueno, de pronto, cuando sucedieron los problemas, yo digo, mira, mejor quiero iniciar mi arbitraje en un arbitraje institucional. A pesar de que mi convenio arbitral dice ad hoc, yo quiero que sea institucional. Lo inicio en una institución arbitral. Y la otra parte dice, bueno, voy a seguir en el proceso arbitral institucional. No digo nada, no me opongo y me allano y quiero que sea. Las partes entonces están manifestando su expresa voluntad de querer en este caso llegar a un acuerdo de realizar este tipo de arbitraje. Será responsabilidad de las partes asumir ese arbitraje institucional. Luego no podrá servir para que la parte diga, o me opongo o presento una excepción de incompetencia porque el arbitraje realmente debió haber sido, porque él lo está aceptando y se entiende que está manifestando y expresando su voluntad de, en este caso, iniciar un arbitraje institucional. Tu compañera dice, convenio marco es mediante Perú Compras, se hace contrato. Rosa, en Perú, en convenio marco no se hace la entidad con el contratista no hacen contratos. Lo único que hacen es órdenes de compra, ¿no es cierto? Solamente se establecen órdenes de compra. Sin embargo, los que sí hacen contrato es el contratista o el proveedor con Perú Compras. Ellos sí hacen un contrato a través del convenio justamente marco que van a suscribir. Y en este convenio marco normalmente suele haber una cláusula arbitral que dice que las controversias que surjan de esas relaciones contractuales se van a resolver a través del arbitraje ad hoc, es lo que señalan normalmente. Pero si no dijese nada, si no hubiese ninguna cláusula arbitral o si no dijese esto, entonces también el arbitraje de esas órdenes de compra sería institucional. ¿Ya? ¿Claros entonces con la forma para determinar el tipo de arbitraje que corresponde? Bien. Estando claro, entonces avanzamos.
Las reglas para determinar también el tipo de arbitraje, también tenemos aquí dos más, que las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral. Sí, siempre que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado. ¿Ya? Bien. Tenemos aquí, a ver, una lámina más respecto de los árbitros, ya hemos indicado. En este caso, vamos a dejar el tema de los árbitros para poder explicarlo más adelante, cuando hablemos ya del Registro Nacional de Árbitros, y para poder pasar a explicarles rápidamente lo que es la Junta de Resolución de Disputas, ¿ya? Para no perdernos de esa parte. A ver. Ya, lo que sí debemos explicar en todo caso es cómo es que sabemos si es que es un tribunal arbitral, es decir, 3, o solamente es un árbitro único, ¿no? Tenemos aquí que la regla es que las partes lo decidan, es decir, las partes digan si va a ser tribunal arbitral o va a ser un solo árbitro, ¿ya? Sin embargo, si es que las partes no han acordado, ¿ya? O existe duda de saber cuánto van a hacer, se va a resolver en este caso por árbitro único. ¿Ya? Esa sería la regla. Aquí tenemos un ejemplo, un modelo de, por ejemplo, la solución de la cláusula de solución de controversias. ¿Ya? Miren ustedes, ahí está marcado. En este caso de lo que les estoy mostrando en esta lámina, ¿qué tipo de arbitraje vamos a iniciar? Díganme ustedes. ¿Qué tipo de arbitraje se va a iniciar? ¿Y cuántos árbitros van a ser? Muy bien, ¿no es cierto? Es un arbitraje institucional, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a recurrir? ¿Cuál es el centro el arbitraje, el centro de arbitraje? ¿O la institución arbitral? ¿Cuál sería la institución arbitral? La católica, ¿no es cierto? El Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, etc. Dice, o el Centro de Arbitraje 12. No hay Centro de Arbitraje 12, entonces es simplemente la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, esa es una cláusula arbitral entonces. ¿Ya? Esta es la organización, no, acá vamos a conversar rapidito respecto de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué es la Junta de Resolución de Disputas? Es una figura un tanto nueva, llamémoslo así, que se incorporó en la norma de contrataciones. A ver, su compañera Joyce pregunta, ¿y si hubiera colocado 2 o más centros de arbitraje? Puedo recurrir, Joyce, a cualquiera de esos que se hayan designado. No hay ningún problema. Si puse 3, a cualquiera de ellos. ¿Quién lo va a decidir? El que haya iniciado el arbitraje, pues, ¿no? Él es el que tendrá que decidir. ¿Ya? Bien. Les comentaba entonces respecto de la Junta de Resolución de Disputas. Esta Junta de Resolución de Disputas está pensada sobre todo para el caso de obras. ¿Y qué es la Junta de Resolución de Disputas? Esta Junta va a promover que las partes puedan prevenir y o resolver de manera eficiente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Para explicarles de una manera muy sencilla, es como que en una obra vamos a instalar un tribunal, pero no se va a llamar tribunal arbitral, sino se va a llamar Junta de Resolución de Disputas, que va a ser una junta conformada por 3 personas, para que ellos puedan decidir en obra, en tiempo real, cualquier problema que tengan las partes. ¿Ya? ¿Y con qué finalidad se hace?
con la finalidad de que los plazos de la obra no se suspendan. Porque imagínense que el contratista solicita una ampliación de plazo, la entidad no le da la ampliación de plazo y dice, es que me voy al arbitraje, suspendemos todo hasta que decidan si es que me debiste o no me debiste dar la ampliación de plazo. Eso es lo que normalmente pasaría. Con la Junta de Resolución de Disputas se entiende que esto no debería pasar porque va a haber siempre allí esa junta que los va a ayudar a poder resolver esos problemas que surjan de manera inmediata, en el mismo plazo, en este caso, de manera más directa y real. Si es que no se... ¿Cómo se pacta la Junta de Resolución de Disputas? Tiene que pactarse en el contrato. En el contrato las partes, en el caso de contratos de obra, y que sean superiores a montos mayores a 5 millones de soles, tendrían que las partes establecer que se va a formar una Junta de Resolución de Disputas. Pero también podría darse el caso que si en el contrato no lo pusimos, ¿ya? Las partes puedan incorporar esa cláusula de solución de controversias del contrato para que puedan, en este caso, establecer o conformar una junta de resolución de disputas. Puede ser posible esto en los contratos de obra cuyos montos sean iguales o superiores a 5 millones de soles. Su compañera Yolanda pregunta, ¿quiénes conforman esta junta? Estas juntas son profesionales que estén inscritos en algún centro que administra esto. Son como, entre comillas, una especie de árbitro, ¿ya? Pero no reciben el nombre de árbitros, sino son resolutores de disputas, ¿ya? En este caso se conforma de la misma forma que un tribunal. Las partes van a decidir quiénes van a ser los integrantes de esta Junta de Resolución de Disputas. Entonces tenemos que en esos contratos sería facultativo poder incluir. Pero en el caso de los procesos de obras, que los montos sean superiores a 20 millones de soles, allí sí es obligatorio que se incorpore esta cláusula de Junta de Resolución de Disputas, ¿ya? Las decisiones que tome esta Junta de Resolución de Disputas son vinculantes para las partes, es decir, tienen que aceptar. Las juntas de resolución de disputas están integradas, pueden estar integradas, y por eso les decía, es como un tribunal, por una sola persona o por 3 miembros según acuerdo de las partes. A falta de acuerdo de las partes, o en caso de duda, la Junta de Resolución de Disputas estará formada por un solo miembro, ¿ya? Cuando el monto respectivo del contrato de obra tenga un valor igual o superior a los 5 millones de soles y menor a 40 millones de soles, será entonces resuelto por uno solo, ¿ya? Por un solo integrante de la Junta de Resolución de Disputas. Y en el caso sean procesos mayores a 40 millones de soles, tendrán necesariamente que resolverse por una Junta de Resolución de Disputas conformada por 3 integrantes. Las resoluciones, su compañera Joyce pregunta, ¿las resoluciones pueden ser impugnadas al Poder Judicial? No, Joyce. Las resoluciones, las decisiones de la Junta solamente podrían, en este caso, someterse al arbitraje, porque acuérdense que en un contrato de la administración pública nos olvidamos del Poder Judicial. Siempre será el arbitraje. Es como una especie, para que ustedes puedan entenderlo, es como decir que es un arbitraje chiquito, rápido, célere, dentro de la misma obra, ¿ya? A efectos de evitar que se haga uno posterior. Es así como funciona entonces, de manera de resumen, el tema de la Junta de Resolución de Disputas, ¿ya? Actualmente existen, el OCE está promoviendo, en este caso, la inscripción o la formación de centros que administren estas juntas de resolución de disputas y que incluyan dentro de sus listas a profesionales que en este caso cumplan pues con los perfiles que se establecen, que en su mayoría es que sean ingenieros. ¿Ya? Les voy a leer la parte de los requisitos para la Junta de Resolución de Disputas. A ver, acá estamos. Las decisiones. Aquí tenemos, ¿no? La designación. ¿Cuáles son las actividades de la Junta de Resolución de Disputas? ¿Qué es lo que va a hacer esta Junta?
Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas cumplen con las siguientes funciones. Emitir decisiones vinculantes respecto de las controversias planteadas por las partes. Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y o técnico, las cuales previamente son consultadas al supervisor de obra o al proyectista según corresponde. Efectuar visitas periódicas a la obra y otras que establezca el contrato respectivo. Es decir, va a hacer una ayuda técnica a las partes. Vamos a imaginar, pues, que, a ver, me ocurre lo siguiente, ¿ya? Tenemos una obra y yo como contratista creo que la obra debe haber mayores metrados o una prestación adicional porque no se ha, o porque me han indicado, por ejemplo, que para construir una carretera yo voy a encontrar agua en 3 quebradas que están en el camino a la carretera. Sin embargo, cuando voy a ejecutar la obra, esas quebradas están secas y no hay agua. Entonces el contratista va a decir, ¿sabes qué? Adicional, porque como no hay agua allí, voy a tener que traer agua de otro sitio y eso me va a costar más. Por lo tanto, es una partida nueva, es una prestación adicional. Lo que podría hacer es consultarle a la Junta de Resolución de Disputas y la Junta de Resolución de Disputas le podría decir, oye, un ratito, vamos a hacer el análisis de los costos unitarios. Vamos a ver qué elementos se han tomado en cuenta para poder determinar, en este caso, el precio unitario. Y va a decir la Junta de Resolución de Disputas, por ejemplo, oye, acá en ningún momento la distancia ha sido un factor para poder incluir y determinar el precio del agua. Por lo tanto, aquí no corresponde prestaciones adicionales porque realmente no se ha establecido dentro de las especificaciones o en todo caso no se ha analizado para determinar los precios unitarios. Entonces, tranquilamente la Junta de Resolución de Disputas les podría decir, ¿sabes qué? No procede. ¿Para qué nos vamos a demorar haciendo un trámite de repente de prestación adicional cuando no corresponde? Entonces, quiere decir que esta Junta de Resolución de Disputas nos puede ayudar a solucionar una posible controversia de manera más amistosa antes de que lleguemos a un arbitraje, ¿ya? Su compañera Joyce pregunta, su resolución, perdón, ¿y se puede contar con Junta de Resolución de Disputas para obras menores a 20 millones si se acordó en el contrato? Claro, por eso les decía que a partir de los 5 millones de soles puedes pactarlo en el contrato. Y si es que no lo pusiste en el contrato, podrías, después de firmar el contrato, una vez que vas a iniciar la obra, podrías modificar tu contrato e incluir esa cláusula para que conformes una junta de resolución de disputas. Eso es lo que se puede hacer, ¿ya? Bien. Muy bien. ¿Qué otra situación más? Algo interesante. ¿Quién creen ustedes que se va a hacer cargo de los gastos de los que integren esta Junta de Resolución de Disputas? ¿Quiénes creen ustedes que serán cargo de esos gastos? Porque hay que pagarlas, pues, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas, al igual que los árbitros, no van a trabajar ad honorem, como por ahí dijo su compañero, ¿no? Ad honorem igual que ad honorem. ¿Quién les va a pagar? Las mismas partes, es decir, tanto la entidad como el contratista, correcto. Ambos tendrán que asumir el pago de esos honorarios, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que tenemos respecto de la Junta de Resolución de Disputas. No sé si tienen ustedes alguna consulta, alguna duda respecto de esta precisión, de esta clase. Bien, chicos, no hay consultas, no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, listo, chicos. Con esto entonces habríamos concluido el tema del módulo de ejecución contractual. ¿Ya?
estoy esperando en todo caso si es que tuviesen alguna otra consulta. Si no, daríamos por terminado a este módulo, a esta sesión, y con esta sesión, perdón, al módulo de ejecución contractual. Con esto habríamos concluido la tercera fase de la contratación pública. Acuérdense que la contratación pública tenía 3 fases: actuaciones preparatorias, proceso de selección y ejecución contractual. Con esto, con la emisión de un laudo, ya definitivamente daríamos pues por resuelto cualquier situación y las partes pues ya no tendrían mayor vinculación. ¿Hay alguna pregunta o consulta adicional, chicos? ¿Todo claro? ¿Hay algunas dudas? Joanita, ¿estás por ahí? Sí, Victoria, hola. Listo, Joanita. Los chicos se han quedado